es muy largo, pero me decía mi esposa, ya he leído 3 veces esa pericopa. Bueno, ya no es una pericopa, casi es un capítulo completo. Y estaba contenta porque me dijo algo que me agradó. Entre más la he leído, más he comprendido. Alguna vez un profesor del seminario dijo, tienes que leer 40 veces tu versículo. Y yo dije, qué locura. Realmente muy pocos hacen eso, ¿no? Y yo no lo hago. Pero entre más lo leas, más vas entendiendo la trama, la importancia, datos, verbos, señas. Imagínense un ejemplo. Todos conocemos a los cocineros, ¿verdad? ¿Cuántas amas de casa, cuántas mujeres? Yo creo que el 97% de la población mexicana o latinoamericana saben hacer arroz. Y dirían, hermano, ¿vas a dar un tema culinario? No, un ejemplo. Pero dentro de que saben hacer arroz, a unos les queda crudo, a unos les queda duro, a unos les queda seco. Otras mujeres, cuando hacen arroz, parece engrudo, ¿no? Lo hacen muy aguado, pero hacen arroz. Ahora la pregunta sería, ¿han escuchado el término chef? Si tú comparas a un chef con una mujer tradicional mexicana, ¿tienen el mismo conocimiento? No. El chef le dice, oye, hazme una carne asada, hazme sushi, hazme paella, hazme comida mediterránea, hazme comida cantonesa. Y lo va a hacer porque se ha preparado, porque ha estudiado. Pero la mujer mexicana a lo mejor va a estar más limitada con algunos platillos. No va a ser lo mismo el condimento y el sabor de un chef, de una mujer mexicana, una cocinera tradicional, ¿verdad? ¿Cuántos ingredientes no maneja el chef? A ver, dile a tu esposa, hazme una comida cantonesa. No sabe ni qué ingredientes lleva, tendría que investigar. El chef no tiene el conocimiento. Y eso, lo que te quiero decir, es la información que maneja el chef. No fue en un día. La información tiene poder. La información tiene valor. Es lo mismo de lo que se trata esta narrativa. Juan se enfrenta al gnosticismo, Juan se enfrenta a los judíos, Juan se enfrenta a los fariseos. ¿Cómo voy a hacer dentro de tantas diferentes mentes, diferentes criterios? ¿Cómo voy a introducir a Cristo? No podría haber margen de error como una mujer común y corriente que cocina en su casa. Tenía que ser algo preciso para demostrar su punto, demostrar los argumentos, aún argumentos del Antiguo Testamento, para comprobar que él no estaba inventando la historia. No era algo nuevo, pero quería demostrar a través de la historia, a través de la Torá, a través de la ley de Moisés, a través del escrito de los profetas, que todo lo que hablaban apuntaba del personaje tan maravilloso, tan impresionante, tan imprescindible de la historia de la humanidad. No era cualquier otro profeta común y corriente. Juan no quería presentarle a su audiencia un hombre normal. Si vemos el verso de primera de Juan, Juan 1, verso 1, ¿qué fue lo primero que externó Juan? En el principio ya existía. Jesús no es nuevo en la historia, judíos, gnósticos, religiosos, fariseos. Jesús es antiguo, más antiguo que el Antiguo Testamento. De él les quiero hablar. ¿Cómo pudiera un hombre tener 4,000 años? Es una broma. Y el Verbo estaba con Dios. No era alguien aislado. No era un personaje separado. Dios estaba con el Verbo
Y el verbo, fíjate la fusión y la unidad, era Dios. Era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todavía Juan no revela el grandioso nombre de quién es ese verbo, pero más adelante lo va a revelar en la historia. Y no solo revela que él estaba con Dios, está revelando que él era Dios. Estaba revelando verdades importantísimas que Juan iba a explicar más adelante, 13 capítulos más adelante. Él es la luz de los hombres. Fíjate, qué atrevimiento, qué osado. En él estaba la vida. Y la consecuencia de que estaba la vida era la luz de los hombres. Pero este evangelio es impactante. Ve el verso 10. Está hablando del verbo. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. No fue un espectador pasivo. No fue solo un hombre. ¿Quién puede crear un universo? Las personas somos limitados porque hay personas con un IQ muy alto, ¿verdad? Ahí tenemos a Einstein, a Aristóteles, a varios filósofos griegos, pero no tienen el poder para crear. Estamos viendo un hombre sobresaliente que está presentando Juan en medio de una audiencia muy difícil. ¿Cómo es posible que yo conozco a Jesús? Imagínate, métete en las mentes de los judíos. Yo sé que él es hijo de María. Y ahora, Juan, me lo estás presentando ¿qué dice el verso 10? Y el mundo fue hecho por medio de él. Si yo vi cómo nació un bebé y me estás diciendo que este bebé estuvo en la creación hace 3000 años, o sea, ¿de verdad? ¿Es en serio lo que nos estás diciendo? Sí. ¿Por qué? Porque Juan empezó a hablarles de evidencias, no eran especulaciones. Él preparó el camino del Dios encarnado. Y viene el impacto de amor. A los suyos vino. Pero qué decepción, qué tragedia. Los suyos le rechazaron. O sea, imagínate esta audiencia, el impacto que estaba creando Juan en sus mentes. Pero no estoy hablando de alguien nuevo. Moisés habló de él. Los profetas hablaron del hombre que les estoy presentando. Imagínate a Juan bautizando y decía, él es el hombre del cual les estoy hablando, él es. Y la parte céntrica de lo que Juan quiere expresar en nuestro pasaje del 19 al 51, ya no era presentarlo como una deidad. Ya lo presentó en el capítulo de hace 15 días que prediqué como una deidad. Ahora lo va a relacionar no solo como una deidad. Él es el único. Hay inclusividad o exclusividad en él. Él es el único Cordero de Dios. Ojo. Le titulé, Cuando Dios se revela en medio de la confusión humana. No sabían. ¿Eres el Cristo? No, ya sé, espérame, déjame si le tino. ¿Eres el profeta? ¿Eres Juan? ¿Eres Elías? No. Yo no soy el importante. Juan no se concentró en él. Juan dijo, yo soy el que prepara el camino del Señor. Del Señor. Caray, no de Cristo, del Señor, del amo. Yo vengo a preparar el camino de él. Yo soy una voz que está anunciando su venida. Enderecen sus caminos, porque ahí viene. Yo no soy digno de desatar la correa. Imagínate la audiencia cómo empieza a responder. Ya como Juan presenta, ya no es cualquier hombre. Está hablando de un Dios. Está hablando que Jesús creó, que las cosas fueron creadas por él. No fue un actor pasivo. ¿Quién es ese hombre?
Y dice el 14, el Verbo se hizo carne. O sea, el Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Bueno, pudiéramos aludir que hay personas que dicen, bueno, es que se hizo hombre, ¿verdad? Para que viera el sufrimiento, para que nos comprendiera. No, eso es psicología. No, se encarnó para tomar un cuerpo humano y poder morir. Porque si decimos eso, estamos diciendo que Jesús no sabía la necesidad del ser humano. Entonces, ¿no tenía el atributo de la omnisciencia? Todo lo sabe. Él no tenía que venir al mundo para ver cómo era el sufrimiento, para ver cómo vivíamos y modificar nuestra moralidad. Él fue enviado para salvar lo que se ha perdido. Su ministerio es impresionante. No solo fue impresionante, sigue siendo impresionante. ¿Por qué les da información? Fíjate lo que dice. De su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús. Ya no es un verbo desconocido, ya está dando el nombre de quién es el verbo. Ya está dando un nombre quién era el verbo desde el principio. Fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Este es el testimonio de Juan. ¿Qué estaba haciendo? Dándole información a los que lo escuchaban. Porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Él quería causar un impacto. Él quería que sus oyentes escucharan con fe, no con incredulidad. Bueno, había un cuestionamiento lógico. Bueno, ¿cómo es posible que este bebé, que ya tiene 30 años, ya no es tan bebé, ¿verdad?, haya creado el mundo, si yo lo vine a hacer? Es más, él no estudió, es carpintero. Pero ¿no te acuerdas en otros pasajes que decían, ¿cómo habla este? Se admiraban del conocimiento tan profundo de Jesús. No se podía disertar a los 8 años con los rabinos y todos callados escuchándolo a él. ¿Cómo puede ser que un niño hable de cosas tan profundas? Estamos viendo que ese Dios se encarna, habita entre nosotros y es el admirable consejero, porque estaba aconsejando. ¿Cómo Juan se concentra en desplegar la grandeza que había en este hombre? Juan quiere exprimir su deidad, que la gente sea traspasada por estas verdades. No solo es Dios, no solo vino y habitó. Ahora, él tiene un ministerio específico que no se le va a delegar a los hombres. En una religión muy popular, ¿no?, la gente se confiesa ante los sacerdotes. Pero eso ya es un continuismo, porque no han leído el libro de Hebreos. Tenemos ya un sumo sacerdote, porque se quitó el sacerdocio, porque los sacerdotes morían, y ahora búscate otro, uno no tan grande, porque si no va a durar muy poco. Pero ya no tenemos la tribu de Leví, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién va a hacer los sacrificios? Toda la historia es perfecta, y eso es lo que Juan quiere hacer con su audiencia. Dios se va revelando progresivamente por medio del testimonio humano para conducir al hombre desde la confusión religiosa hasta el encuentro personal con Cristo. No solo Isaías, que no lo menciona, no lo cita Juan, yo lo voy a citar. Juan cita a Moisés. Acuérdense que era el máximo exponente de la fe, un líder impresionante e importantísimo para la cultura judía, si no es que el líder más importante, ¿no? Y lo cita Juan. ¿Ustedes no creen que ese es el Cristo? Moisés habló del Cristo. Los profetas, ¿ustedes creen en los profetas? Sí. Bueno, los profetas hablaron de Cristo. ¿Isaías fue un profeta? Sí, mayor. Ok.
dice en Isaías 53:7, revelando Isaías 2000 años antes de que sucediera, 1500, ¿qué iba a suceder? Dios es tan perfecto cuando da una profecía, tan preciso. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Yo no entiendo por qué los judíos contemporáneos de esta época, si no creen en el Nuevo Testamento, está bien. Este pasaje está incrustado en el Antiguo Testamento y habla del hombre que fue oprimido y afligido, que es el Cristo, que es el Mesías. Estaba siendo anunciado. Ahora, vemos una progresión lógica, ¿verdad? Los humanos hoy en día están igual de confundidos que en ese tiempo de Juan. Las personas dicen, bueno, el Cristo es un profeta, nada más. Bueno, el Cristo es un hombre. No, es más que eso. Vemos en nuestro verso, no solo lleno de gracia y de verdad. Cristo, dice Juan, es el creador. Cristo es el Dios encarnado. Y Cristo tiene un sacerdocio exclusivo. Dice el verso 36, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué la gente está confundida? Yo te lo digo, ¿por qué? Porque no abren sus Biblias. Porque todos somos tan listos que tenemos un criterio de cómo debemos de creer en Dios en conformidad, ¿verdad? A mi criterio, a mis creencias, a mi dogma. No. ¿No? ¿Cuántos? Imagínate si yo predicara esto en la basílica. Me apedrean. Pero ya no debe de haber sacerdotes confesando pecados en las capillas. Porque este pasaje destruye, ¿verdad? Destruye sus argumentos. Yo soy el Cordero. ¿Quién de los sacerdotes humanos murió por el pecado? Porque se debería de tener una persona perfecta sin pecado. Los sacerdotes también son bien pecadores, como te digo yo. ¿Cómo podrían morir por quién? Siendo pecadores. Es imposible. Juan estará presentando a Jesús no solo como un profeta, no solo como el Hijo de Dios, sino como Dios mismo. Y dice, por Él fueron creadas todas las cosas. Qué impresionante para esa diversidad de audiencias con diferentes criterios, ¿verdad? Repito, judíos, fariseos, gentiles, gnósticos, ¿no? Cada quien tenía su propio argumento para creer lo que mejor le parecía. Pero Juan vino a establecer una regla. Este es Dios mismo encarnado. Este es Dios mismo que vino a habitar en medio de la confusión. No solo que había en ese tiempo, porque aquí no somos judíos. Hoy en día la gente está confundida. Bueno, ¿qué religión es la correcta? ¿No? Hay muchas. Bueno, estudia tu Biblia. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Y si sigues el camino no te vas a confundir. Hay una cosa importantísima que cabe resaltar. Juan no habló de sus credenciales. Fíjate lo que dice Juan de sí mismo. Viene uno más poderoso que yo. ¿Está diciendo que Juan era poderoso? Sí. ¿Su predicación era poderosa? Sí. Salió toda Samaria, Judea, Galilea y todo el contorno a escucharle. Por eso dijo, vino uno más poderoso que yo. O sea que Juan era poderoso. Pero aquí hay una enseñanza importante. Él no sacó sus credenciales para hablar del mismo. Él predicaba el evangelio de la salvación. Hoy en día, en los púlpitos, las personas hablan de ellos, de sus doctorados, de sus maestrías.
Esto es una convicción que deberíamos de tener todos los que predicamos el Evangelio, todos los que predicamos en los púlpitos. Debemos hablar de la grandeza de Cristo, no de lo que hemos hecho nosotros. No es atraer la admiración hacia nosotros. Tuvo un propósito imprescindible e importante Juan el Bautizador: hablar del Cristo. Él es el Cordero. Yo solo estoy hablando de Él. A mí no me admiren. Él rechazaba la admiración de los hombres. Admiren al Cristo, porque Él es el que perdona pecados. El verdadero objetivo del predicador es enseñar la grandeza que se encuentra en Cristo y enseñar a los que no son convertidos a que miren a Jesús como su Cordero personal. Personal. Cristo es el único Cordero que quita el pecado del mundo. Pregunta: ¿ya quitó tu pecado? Porque ellos estaban expuestos a la verdad, escuchaban el Evangelio. ¿Qué hacían? Lo crucificaron. Rechazaron sus enseñanzas, porque no eran enseñanzas que iban ad hoc con sus vidas. Las enseñanzas cristocéntricas le estorban a las personas. ¿Tú cómo ves a Jesús? ¿Como un profeta nada más? ¿Como alguien que tiene enseñanzas morales? ¿O como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Déjame decirte algo que creo que ya sabes. Todas las personas nacemos en pecado. Y David sabía muy claro la teología, ¿verdad? En pecado he sido concebido desde el vientre de mi madre. Todos nacemos en pecado, pero la pregunta importante que Juan le hizo a su audiencia: ¿estás aprovechando que este Cordero está en medio de nosotros? ¿Estás aprovechando que este Cordero habitó entre nosotros y vino exclusivamente a quitar el pecado del mundo? La pregunta es: ¿ya quitó tu pecado? ¿Tu pecado ya fue pagado por Jesús? No es un maestro, nada más. No es un reformador moral. No es un símbolo judío. No es un sustituto. Es el que se ofreció para pagar los pecados de aquellos que iban a creer en él. Y al decir eso, Juan estaba conectando este Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Es impresionante, ¿no? Juan no les habló de una doctrina nueva. Bueno, esto es para judíos, entonces los que no somos judíos, no. No, ¿por qué utilizó la palabra cordero? Para recordarle al pueblo judío que ellos hacían sacrificios cuando Jesús no había venido todavía. Pero ahora ya no se tenían que sacrificar animales. Él iba a derramar su sangre para producir el perdón que ningún ser humano pudo haber producido. Parece que es muy confuso, pero es muy claro. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que la audiencia de Juan estaba muy bien relacionada con ese término de los sacrificios, ¿no? Y ellos iban a entender perfectamente ese Cordero. Las implicaciones que tenía para los judíos de ese tiempo. Ellos, los judíos, como muchas personas hoy en día, no creen en el pecado. Los judíos creían que no tenían pecado, porque venían de descendencias de diferentes tribus, de Benjamín, de los levitas, y así. Ellos no creían que eran pecadores. Los que no eran judíos los veían por abajo del hombro. Ustedes sí, los gentiles, como tú y como yo, pensaban los judíos que eran muy pecadores, pero los judíos no se creían que eran pecadores. Imagínate cómo les cayó el mensaje: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos: pues eso es para ustedes, porque nosotros los judíos somos no, no, no. Ellos necesitaban esa expiación particular. Una de las implicaciones, aparte de que no creían que tenían pecado, eran seres muy morales, ¿no?
se comparaban con otras personas que tenían vidas más escandalosas y ellos cómo se veían. Dices, es que yo no hago esas cosas tan escandalosas, ¿no? Yo me dedico a trabajar, yo cultivo la tierra, doy mi diezmo, ¿no? Oro en la sinagoga, oro a determinada hora donde me encuentre, más, donde haya más gente, ahí me pongo a orar para que vean que soy muy piadoso. Eso hacían en su moralidad. ¿Qué les dijo Cristo? Es más fácil. Ustedes, y es una realidad, cuelan el mosquito. ¿Sabías que ponían trapos cuando bebían para no tragarse un mosquito? ¿Sabes que el mosquito es un insecto y son muy pequeños? ¿Estamos de acuerdo? Muy, muy pequeños. ¿Y sabías que para ellos era inmundo un mosquito dentro de sus 570 y tantos mandamientos? Los consideraban animales inmundos a los mosquitos y ponían trapos para que no pasara ningún mosquito, no fueran a contaminarse por el mosquito. ¿Y qué les dije a Jesús? Huelan el mosquito y se tragan el camello. Yo ya le cambié el pasaje, pero no. Huelan el mosquito y se tragan el dinosaurio. Están colando algo muy pequeño e insignificante, pero se tragan el camello que es 500 veces más grande. ¿Por qué? Porque tenían una moralidad. Porque en su moralidad se comparaban con otras personas y ellos no se veían como personas malas. Cuando te comparas con alguien peor, ¿cómo te vas a sentir? No, bueno. El mosquito era considerado el insecto más pequeño e impuro. Los fariseos eran, este es un comentario que tuve que buscar, eran tan meticulosos que filtraban sus bebidas con un paño fino para asegurarse de no, fíjate, de no ingerir ni accidentalmente un insecto, lo cual los contaminaría internamente. Ellos eran muy puros. Fíjate, ahora va. Ritualmente el camello era el animal impuro más grande. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se estableció que no deberían de comer el camello por las pezuñas. Ningún animal con pezuñas te lo coman. Entonces consideraban a los camellos impuros. Jesús les reclamaba que ponían un esfuerzo agotador en cumplir las reglas externas, minúsculas como el diezmo de las especies, pero ignoraban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Por eso he predicado muchas veces que los hermanos que tienen una doctrina equivocada se vuelven legalistas. No compres el domingo, no manejes, no comas, no bebas, no veas tele, y hacen muchas otras cosas, rituales. Tienen grado de discernimiento externo, pero interno no purifican a la persona. Hay una religión también que no es tan conocida, los ascéticos, ¿no? Que dices, bueno, pues me voy a comprar un pantalón de 1,000 pesos, me lo voy a comprar de 50 pesos para que vean que soy humilde. Y la humildad no va ligada al costo. Y ese es un problema. Acuérdate que los seguidores de Juan, ¿no? Decían, es que este come miel silvestre, chapulines, es bien humilde. No se trataba de algo externo. Y encontramos el clímax de Juan. ¿Qué estaba diciéndoles a las personas también portadas de su sociedad? Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era la solución? El Cordero. El problema es tu pecado. La solución es el Cordero, que va a quitar el pecado del mundo, nos va a redimir. El efecto era inevitable del verdadero testimonio de seguir a Cristo. Hoy te encuentras igualmente que en ese tiempo, como muchas personas hoy, que creen en Dios a su manera. Tienen que destruir ciertos mandamientos para encajar. Pues yo creo en Dios a mi manera. Yo no soy religioso como tú. Yo sí tengo cosas que hacer. Pero estamos enseñando mandamientos. No estamos dando nuestras opiniones. En ese tiempo tampoco querían aceptar los mandamientos de Dios a través de Juan. Porque la gente siempre argumenta a su favor y en su defensa, en su lógica. Dios no llama a las personas para que uses tu lógica. Tu lógica está defectuosa, está contaminada. Nuestros criterios.
Nos llama a creer, nada más. No que vayas haciendo buenas obras, te llama a creer en el Cordero. Y después que crees, vienen las obras. Hay un patrón repetido. Juan menciona 2 veces el Cordero. Ya no vamos a hacer sacrificios judíos. Ya no vamos a... ¿Se acuerdan que prediqué hace 8 días? Los sacerdotes se volvían carniceros, ¿no? Todos sus manteles llenos de sangre. Imagínate cuando una vez degollaron 200 ovejas. O sea, imagínate la cantidad de sangre. Ya no iban a hacer esas carnicerías. Ahora el Cristo se iba a vaciar. Para eso lo crucificaron. Porque él iba a ser el Cordero perfecto, sin pecado, para expiar los pecados del pueblo. Pero también había buscadores honestos en el tiempo de Juan. ¿Se acuerdan de lo que les leí de Natanael? La audiencia en estos días tiene sus implicaciones profundas, ¿verdad? Las personas, quedamos claro, tenemos pecado. El clímax es eso. ¿Cómo quito lo que tengo en mi vida? ¿Terapia? ¿Superación personal? El Cordero. El Dios que se encarnó es el Cordero perfecto para quitar nuestras culpas, nuestros pecados. Imagínate, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos pecados has cometido a tu corta o larga edad? Madre mía. Cristo revela a Juan. Todos tenemos pecados, sí, decía Juan, pero hay una esperanza. La esperanza no está en que cambies de religión. La esperanza está en Cristo, un Cordero perfecto, que se va a expiar para limpiar los pecados. Pero también había verdaderos testimonios a seguir, como en el versículo 35 al 42. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y 2 de los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que los seguían les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Eso es algo hermoso. Alguien de los que escuchó cayó en buena semilla la palabra de Dios. Alguien que se produjo un efecto inmediato. ¿Y qué crees que eso fue un cambio de vida tremendo? Porque este hombre fue llamado como un apóstol. No le dijeron: a ver, Juan, hay iglesias que están tremendos, les hacen un examen a las personas a ver si son cristianos o no. O a ver cuántas cosas ya dejaste de fumar, ya dejaste de decir groserías, ya no haces esto, ahora qué sí haces. Están promoviendo las obras, son sectas. Dios, a través de Cristo, solo demanda fe, solo demanda creer en el sacrificio de Jesús. Y cuando tú crees, automáticamente eres salvo por creer. Ahora tu estilo de vida, ¿verdad? Ahora dices: bueno, yo ya soy un verdadero creyente, ¿no? ¿Y cómo sabemos que eres un verdadero creyente y no hay engaños? Tu estilo de vida. La gente siempre fue majadera, ahora cree en Jesús y sigue siendo majadera. Hay que ayudarle, tremendo engaño. No ha habido una regeneración verdadera. ¿Qué hizo este hombre? Cambió su estilo de vida. ¿Por qué? Porque creyó en el llamado eficaz ¿de qué? De Jesús. Y le siguió. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo este hombre? No solo cayó en buena tierra. Sigue habiendo evidencias de un verdadero creyente. ¿Sabes cuál fue? Comenzó a evangelizar. Porque él, al primero que se encontró que era su hermano, le predicó. Oye, ¿te acuerdas que en las escrituras del Antiguo Testamento hablaban de que iba a venir el Mesías? Él es. Ya llegó. ¿Sabes el impacto que era para los judíos la promesa que Dios iba a habitar en medio del pueblo? Y ahora ya está aquí.
¿Qué hizo Pedro? Creyó. ¿Te das cuenta cuando cae en un buen corazón? La semilla produce vida, produce un cambio, produce un impacto, produce un compromiso serio y ferviente con el Evangelio. Y este hombre fue también otro apóstol. Este versículo representa un buscador honesto. No vino a escuchar a ver qué pasa, porque estoy aburrido, porque no tengo nada más importante que hacer. Este buscador honesto fue expuesto al Evangelio de Juan. Encuentra a Jesús, le perdona sus pecados y lo sigue. Y ahora no solo lo sigue, ahora, ¿qué hace? Evangeliza, les comenta a otros. Siempre que Dios salva a una persona, lo primero que tiene que hacer esa persona, ve y compárteles a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. No es alguien que recibe la transformación y se queda pasivo, viviendo su propia vida como antes la vivía. No habla de ningún cambio. Ellos fueron cautivados, ellos fueron impactados. Ellos empezaron a hablar de su experiencia. Ese cordero ha traspasado mi corazón, ese cordero me ha quitado la gran carga, porque el pecado genera carga, ¿verdad? Genera peso, genera angustia, genera culpa. Cuando encontramos a Cristo, podemos dejar nuestras culpas, nuestras cargas en Él. En el verso 43, Felipe encuentra a Natanael. ¿Y qué hace? Le predica acerca del Cristo que escribió Moisés. Eso es impactante para los que lo entienden. ¿Te acuerdas la ley de Moisés? Sí, la ley de Moisés hablaba del Cristo. Y ahora ya vino y habitó y está aquí. Andrés también le comparte. ¿Quién crees que le compartió a Simón Pedro? Su hermano Andrés. Y así empezó el evangelismo. El evangelismo no se impone, se comparte. Es algo asombroso, ¿verdad? En el verso 41, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hoy en día las personas les hablas de esto y no entienden. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca el glorioso evangelio de Cristo. Vamos a Daniel 9:25, por favor. Solo voy a hablar de una profecía más cumplida que tiene 2800 años. Daniel 9:25 dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas volverá a ser edificada con plazo y foso, pero en tiempos de angustia. ¿Y sabías que el libro de Daniel se escribió hace 530 años? Para los que son escépticos y no creen en el Mesías. Se escribió 530 años antes de que viniera el Mesías, esta profecía. Y fue cumplida en Cristo puntualmente. Cada semana es de 7 años, por si quieres hacer las cuentas, ¿no? Si Cristo nació en el año 2000 para atrás, ¿no? Y Daniel escribió 530 años de venir el Cristo, haz tus cuentas, 70 semanas de 7 años, ¿cuánto es? 490 años. Dios está mostrando que la historia no es accidental. El Mesías vendrá en el tiempo exacto y vino. Dios cumple sus promesas con precisión. Dios es soberano. La iniciativa de Cristo cuando vino, no vino a condenar a los pecadores. Si nos hubiera venido a condenar, no tendríamos esperanza. Dice, yo no he venido a condenar, he venido a salvar. Como cordero, he venido a salvarlos de sus pecados. ¿Pero qué hicieron los judíos? Le rechazaron. ¿Qué hacen los mexicanos? Le rechazan. ¿Qué hacen en otras naciones? Le rechazan. Es que yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, te voy a decir algo respetuoso, pero muy tajante. A Dios no le importa si estás o no de acuerdo con el evangelio. No le interesa.
Lo que le interesa es que creas en el Evangelio y seas salvo por creer. ¿Tú crees que tienes una mente muy brillante como para cuestionar el Evangelio? De una revelación que le dieron a un profeta, dijeron que Jesús no solo iba a ser un Mesías, el Cordero, pero ese pequeño bebé, cuando creciera, iba a ser un admirable consejero. ¿Tú crees que hay alguna persona que sea un admirable consejero? ¿Tú crees que haya una persona dentro de los mejores filósofos, pensadores, que haya podido construir algo como el Cristo que hizo el universo? Nos dicen Hebreos, por el cual fue constituido el universo. No nos enfrentamos a cualquier religión nueva, a una diferente. Nos enfrentamos a un Dios que crea el universo y viene a habitar en medio de nosotros para perdonar el pecado. ¿Y la gente qué hace? Lo rechaza. Porque seguramente dentro de las filosofías y las mentes de las personas, ¿no?, tienen mejores y más profundas argumentaciones de los que Jesús nos dicta. ¿Qué quería Juan? La fe crece, la fe de los creyentes crece progresiva y sobrenaturalmente. Jesús no solo ve lo que eres, sino Jesús sabe lo que va a hacer contigo. ¿Cómo podemos ver a Pedro, un pescador agresivo, a lo mejor mal hablado, grotesco, malhumorado, ¿no? Malhumorado, porque igual Juan, si te acuerdas de los dos hermanos, siempre mencionamos a Juan, el que está escribiendo ¿no? Pero había dos hijos del trueno y tenían un carácter, pero pesadito, ¿no? Medios amargosos. ¿Y qué pasó cuando Cristo los perdona, los salva y los entrena? Estamos viendo transformaciones reales, no mentes religiosas. ¿Cuántas personas en Latinoamérica abrazan la verdad de que Cristo es Dios y caminan con el diablo? Aplicaciones. No estás buscando a Dios tanto como Él ya te ha encontrado. A veces en una mala doctrina, y no lo digo para juzgar a otros hermanos que tienen otra creencia, lo digo para puntualizar la doctrina correcta. Nosotros pensamos a veces en nuestra humanidad que cuando tenemos un problema buscamos a Dios. O yo llegué a Dios porque tenía problemas matrimoniales, económicos, estaba resentido, ¿no? No. Aclaro algo. Llegamos a Dios porque Él nos buscó. Y eso enseña desde el Antiguo Testamento. Me han hallado los que no me han buscado. Oye, ¿cómo vamos a encontrar a algo que no buscamos? Porque Dios es el que toma la iniciativa. Dios nos busca. Dios trae una oferta a través de su Hijo. El Evangelio es gratuito. Y Cristo se ofrece como tu mediador. Si tú lo aceptas y te derrotas ante Él. Es una invitación maravillosa y gratuita. Pero ¿qué hace la gente? Lo rechaza. Le prediqué a un abogado y me dijo, no, te doy gracias. Andrés, muchas gracias, pero esto no es para mí. Yo entré y me dije, yo lo sé. Yo lo sé, el que no cree ha sido condenado. ¿Sabes por qué Jesús presentó, no solo como Cordero, presentó a Jesús como la deidad que es? Para que la gente entendiera que no están rechazando una religión, una creencia, un credo, un dogma. Están rechazando al autor de la vida. Están rechazando al que constituyó todo el universo. Eso ya pone más peso en la responsabilidad del rechazo. El que no cree ha sido condenado. Así es que Dios nos busca. Dios nos busca, nosotros no le buscamos, porque estamos muertos espiritualmente. Él nos tiene que buscar a nosotros, Él tiene que dar el primer paso, acercarse a nosotros para revelar a Cristo en nuestras vidas y respondamos a ese llamado de amor. ¿Ya encontraste a Dios? ¿Pero al Dios de la Biblia? ¿O estás creyendo en el Dios de tu mente? ¿No? Aquí hay mucha audiencia, hay, no sé, 400 personas que están conectadas al canal. Dices, ¿encontraron al Dios de la Biblia o al Dios de sus mentes? Porque el Dios de sus mentes no demanda nada. El Dios de la Biblia demanda, desde su autoridad, desde su deidad, demanda obediencia fiel.
¿Ya te dejaste encontrar por Dios? Esa es la pregunta correcta. No es que si tú buscaste a Dios, ¿ya te dejaste encontrar por Dios? El problema no es tu ignorancia, déjame te lo digo. El problema es tu pecado, no es tu ignorancia. Juan dice, Juan no dijo, aquí está el que enseña mejor, ¿eh? Aquí está el que quita el pecado. Aquí está el que tiene la solución para una vida eterna. Tu necesidad más profunda no es la información espiritual. Tu necesidad más profunda es tu redención particular. Jesús no te invita primero a creer, sino a venir a Él. Y después crees. Jesús no exige una fe ciega, una fe real. Es una invitación. Primero te confronta con tus pecados y te dice, en mí puedes descansar, en mí puedes tener redención, no porque hagas algo bueno, sino única y exclusivamente porque creas en mí. Puedes hablar mucho de Dios y aún no saber señalar a Cristo. La buena teología, los buenos predicadores, los buenos hermanos, los buenos evangelistas no hablan de sus logros, exponen a Cristo. Juan sabía perfectamente que él no era el importante, tenía que dar testimonio de la luz y la luz está en Jesús. Él sabía a quién apuntar. La madurez cristiana, hermanos, no es protagonismo, es claridad cristocéntrica. Hay algo que me gustó en este pasaje, como lo ve un hermano, el testimonio verdadero siempre produce un seguimiento fiel. Yo quiero hacer una pregunta. Habrá personas de la gente que nos acompaña o está presente que dicen, no, yo soy luz. Ok, entonces te juntas con la gente que tiene luz. Porque dice la Biblia que no hay luz, no hay comunión, luz con tinieblas. La gente se siente, si eres tinieblas, te sientes más a gusto con la gente que anda en tinieblas. Porque es más cómodo, no te van a reprender. La gente que anda en luz se va a juntar con la gente que vive en luz. Porque vas a ser reprendido. Y tus obras son evidentes. ¿Por qué? Porque si metemos un foco a la oscuridad de una cisterna, se va a hacer evidente todo lo que hay. Por eso la gente no se revuelve. Luz con luz, oscuridad con oscuridad. Y ese es el seguimiento fiel. ¿Cuántas personas escucharon a Jesús? Miles, cientos. ¿Cuántas fueron transformadas por este hombre? Muy pocas. Muy pocas. Unos satisfacieron su vientre y no pasó de ahí. Otros fueron por sanidad, los 10 leprosos. Estoy muy enfermo, sáname, porque no, la lepra se contagia, y no solo se contagiaba, se contagia, y no podías tener cercanía ni intimidad con tus familiares. Tenías que tener una campanita como borrego para cuando entraras a un pueblo, la gente se tenía que apartar de ti si no iba a ser contagiada. ¿Tú crees que es una vida muy agradable para los leprosos? Pero buscaron algo en Jesús, sanidad. Y Jesús les dijo, vienes buscando esto, yo te lo doy. Pero se fueron. Imagínate, se fueron. ¿Y qué pasó? Murieron en sus delitos y pecados, pero sanos, sin lepra. ¿A qué quieres venir a Jesús? ¿Qué quieres obtener de Jesús? La predicación no solo es informativa. Si cae en buena tierra, te debe de conducir a Cristo. Debes de tener el mismo espíritu que tuvo María. Cuando entró Jesús en comunión con ella, ella se postró a él. ¿Tú haces lo mismo? ¿O tu soberbia te impide postrarte? Jesús sigue llamando a personas que tienen dudas, porque en este contexto muchas personas estaban confundidas. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Juan? ¿Eres tú Elías?
había una confusión y a pesar de eso Jesús los salvó cuando creyeron. No importaban sus prejuicios, no importaban que fueran más lentos para aprender. No se trata de si eres rápido o lento para aprender, se trata de la disposición del corazón. Natanael creyó y no entendía todo, pero lo salvaron por creer. Jesús no lo rechazó, Jesús lo salvó. Claro, vemos una doctrina de la cual no vamos a hablar ahorita. Vemos la elección incondicional. Ellos no buscaron a Dios, Dios les buscó a ellos. El genuino discípulo, ¿qué hace? ¿Sigue a Jesús a su manera o se adapta a la manera de que Jesús quiere que lo sigan? En Juan 10 dice, mis ovejas, primero, una característica, oyen. Están en un redil junto con otras ovejas, ¿no? Y la tercera, cristocéntrica, me siguen. Me siguen. Ahí está el cristianismo, me siguen. No hacen lo que quieren, no hacen lo que les gusta, no hacen lo que les conviene. Tienen prioridades. Oyen, están con otras ovejas y siguen al buen pastor que es Jesús. Pero eso me encanta, Jesús sigue llamando personas a pesar de nosotros. Sigue llamando personas para salvarlas. ¿Por qué buena obra? Por la obra de la cruz. La fe verdadera comienza pequeña, pero va creciendo bajo la mirada perfecta de Cristo. Vamos madurando. Así es que ese es el Cordero que quita el pecado. La audiencia, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a rechazar? ¿Y vas a seguir dirigiendo tu propia vida para que sigas fracasando? Y el día que venga en su segunda venida, te vas a sorprender. Ojalá lo meditemos en nuestro corazón. Y los que ya estamos comprometidos con Él, seamos más fiel al llamado que hace Jesús. ¿Sabes qué distinguía a los apóstoles? No es que cambiaran de literatura, no es que ahora se vistieran con faldas largas o blusas. No, el amor. En esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Esa es una de las grandezas que encontramos en la cruz. Cómo diferentes personalidades, diferente carácter, posición económica, social, diferente credo, ahora podemos convivir juntos, amándonos, porque hemos recibido el mismo perdón en la misma transformación que ofrece el Cristo.